¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Va a ser un fin de semana con mucha información, con muchos hechos políticos en Córdoba y en Río Cuarto. En Río Cuarto va a estar el desfile oficial por el 25 de mayo a nivel provincial. Va a estar el gobernador Yarlora en medio de un contexto de campaña electoral. Pero también en Córdoba Capital va a estar a partir de las 14, mañana sábado, el presidente de la Nación, Javier Milei, en un acto que es institucionalmente mucho menos de lo que se anunció originalmente. Era la firma del Pacto de Mayo, va a ser un acto del presidente de la Nación que lo va a recibir el gobernador Martín Yarlora. No tiene la trascendencia institucional que hubiera tenido la firma del Pacto de Mayo con todos los gobernadores, pero va a ser un acto político para prestarle atención. En medio de una situación a nivel nacional con un enrarecimiento del panorama económico, están las miradas puestas en el dólar y con muchos inconvenientes de parte del gobierno nacional para poder sacar la ley bases del Senado que tiene media sanción en diputados. En medio de todo esto, crisis en el gabinete, rumores de salidas del jefe de gabinete, también estaría en revisión la continuidad del ministro de Economía, Luis Caputo. Bueno, un combo bastante complejo, un panorama complejo en varios frentes para el gobierno nacional. Vamos a hablar de la escena nacional porque en las últimas horas la oposición logró dictamen en diputados para avanzar en la declaración de la emergencia presupuestaria de las universidades y para fijar un mecanismo de actualización automática de los fondos. Recordemos que las universidades vienen con un atraso presupuestario muy fuerte, casi con un congelamiento, que después se fue atenuando con anuncios del gobierno nacional y que ahora terminaría en un incremento del 270% para los gastos de funcionamiento, algo que se le dio a la UBA, que no se le dio al resto de las universidades, pero que se terminaría de configurar en los próximos días. Estamos en comunicación con la diputada Romina del Pla, del Frente de Izquierda. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la cuestión de la emergencia presupuestaria para las universidades en diputados? ¿Hay posibilidades de que avance más allá del dictamen? Bueno, mira, ayer, como vos bien decías, en el plenario de comisiones, al que fue emplazado reunirse en la sesión del día martes, se emitieron 4 dictámenes en materia de financiamiento de las universidades. En esos dictámenes hay distintas posturas sobre cómo debe sostenerse este financiamiento. Nosotros desde el Frente de Izquierda presentamos un dictamen que es integral, que tiene que ver con no solo un aumento del 300% para los gastos de financiamiento, sino para todo lo que significa el sostenimiento del complejo universitario. Esto quiere decir los salarios, en primer lugar, de docentes y no docentes, que han perdido un 50% del poder adquisitivo desde noviembre a esta parte en relación a la inflación. Los salarios de la docencia universitaria están realmente muy, muy bajos, pero también que atienda a toda la parte de investigación de las universidades, las becas para los estudiantes, en fin, el conjunto de los gastos que tienen las universidades y que no es solo gastos operativos. El gobierno en realidad cuando dice que ha incrementado los gastos operativos, en realidad lo que está reconociendo es que ha disminuido los gastos, el presupuesto para los gastos operativos, porque recordemos que acá estamos con un presupuesto aprobado para el año 2023 y que desde que se aprobó esta parte, desde que se puso en funcionamiento, mejor dicho, esta parte, ya hay un 300% de inflación, con lo cual el mismo gasto de funcionamiento del año pasado en realidad está 300% por debajo. Por eso ha habido algunos proyectos que también plantean un incremento en gastos operativos, pero también para tomar en cuenta salarios y el resto de los los aspectos de funcionamiento, y otros que simplemente se han limitado a los gastos operativos, y esto nos parece muy negativo, por eso nosotros defendimos nuestro proyecto, nuestro dictamen desde el Frente de Izquierda. Porque además Y hay me parece... versiones, diputada, hay versiones de que se podría frenar toda esta movida en el caso de que el gobierno oficialice la semana próxima
el aumento que ya le dio a la UBA para todo el resto de las universidades, pero sería solo para gastos de funcionamiento, ¿no? Claro, ese es el tema. Esto no se puede frenar por la sencilla razón de que los gastos de funcionamiento no resuelven el funcionamiento de las universidades. Vos podés tener paga la boleta de la luz, pero sin docentes no tenés realmente universidad. Sin becas tenés una situación difícil para los estudiantes. Entonces la universidad no es solo los gastos operativos. Por eso este tema es fundamental y por eso creo que hay que seguir reclamando, porque cada cambio que ha habido, incluso este tratamiento en el Congreso, tiene que ver con la movilización de más de 1 millón de personas y tiene que ver con el paro de la docencia universitaria que hubo ayer, que hubo en marzo, que se viene desenvolviendo y también se va a tratar el martes que viene dictámenes sobre el tema del Fondo de Incentivo Docente, otro tema por el cual ha habido recortes muy importantes hacia las y los docentes del resto de los niveles y que significan también un problema en las provincias, ¿no? Con lo cual nos parece que hay que seguir reclamando organizados y movilizados desde el punto de vista del ámbito educativo para que realmente estos dictámenes lleguen al recinto y se aprueben, Y ¿no? un aspecto importante, Romina, también es que están tratando de que haya una especie de actualización automática, ¿no? Que no dependa cada vez o que no se solucione en la coyuntura y sea un problema para dentro de algunos meses. Por supuesto, nosotros por eso también planteamos que todo lo que son los recursos para las universidades tienen que tener una actualización, que tienen que tener una relación con lo que es bueno, la evolución de la inflación, obviamente, y también en el caso de los salarios, además de tener en cuenta el proceso inflacionario, obviamente hay que tener en cuenta el proceso de las paritarias, que entendemos que se tienen que seguir desenvolviendo y que en algunos casos tienen que ir por arriba de la inflación porque tiene que ver con la recuperación de lo que se ha venido perdiendo, ¿no? En todo este tiempo. Entonces, me parece que hay que tener claridad en relación a que tiene que tener una actualización. Recordemos que este año no hay presupuesto porque se ha prorrogado el año pasado y que cuando venga el debate del nuevo presupuesto hay que tener criterios muy claros para que no pueda haber también una motosierra sobre los gastos universitarios en el presupuesto 2025. ¿Cómo vio la actitud del gobierno de cerrar un acuerdo primero con la UBA, dejar a todo el resto de las universidades afuera, después de que las universidades hubieran hecho un reclamo histórico, ¿no? En las calles con marchas muy masivas? Bueno, es muy negativo, por supuesto. Ha sido claramente el toma y daca de los votos de los senadores para la ley bases. Y es muy negativo que también las autoridades de la UBA hayan permitido que se cierre ese acuerdo y que se haya difundido, dejando de lado al resto de las universidades, ¿no? Acá no es el sálvese quien pueda. Esto es una defensa integral de las universidades y de todo su funcionamiento. Y bueno, ha quedado muy en evidencia también el radicalismo en cómo estaba en esa negociación y también todas esas crisis internas que le ha generado son los que de algún modo terminaron derivando en la convocatoria a la sesión del martes pasado que fue convocada por la Unión Cívica Radical en diputados. Entonces, bueno, al final toda esa crisis y ese toma y daca con el gobierno terminó para despegarse, provocando que la UCR termine convocando esta sesión que finalmente terminó emplazando al gobierno a tomar realmente medidas de fondo sobre universidades y sobre FONID. Más allá de eso, diputada, el gobierno está teniendo enormes problemas, ¿no? En el Congreso para poder sacar la ley bases, en senadores terminó postergándose incluso la firma del dictamen, ¿no? Sí, es un gobierno con muchos problemas, realmente con muchos problemas. Como vos decías, no tienen pacto de mayo mañana, pero por ejemplo sí va a haber acá en la Plaza de los Dos Congresos un gran encuentro nacional de trabajadoras y trabajadores, con asambleas populares, con organizaciones piqueteras, con jubilados, con movimientos estudiantiles, discutiendo un plan de lucha para enfrentar justamente todas estas medidas del gobierno de Milei. Y en el Senado se han encontrado ahora también con escollos, con lo cual ya no tuvieron dictamen esta semana. Hay que ver si la semana que viene pueden tenerlo, porque hay distintos sectores que están empezando a acercar nuevas redacciones de artículos que se hacen cada vez más difíciles de aceptar para el gobierno. Pero yo creo que acá tenemos que tener una claridad. La única postura real que se puede tener en relación a la ley bases y a la de medidas fiscales es el rechazo palmario, ¿no? Creo que la idea de ponerse a negociar
un artículo sí, un artículo no y demás, en realidad no hace más que dejar pasar el conjunto del ataque que significan estas leyes. Así que el reclamo a los senadores tiene que ser votar en contra en general de esta ley para que realmente quede sepultada en el Senado y no sigan dando vueltas con medidas que son tan negativas para la población en su conjunto, porque descargan una vez más sobre la población un ajuste más brutal que ya estamos sufriendo, y así como piensan jactarse de un equilibrio fiscal que no es tal. Diputada, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchísimas gracias a ustedes. Romina del Pla, diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores, bueno, planteando esto que está avanzando en el Congreso de la Nación, una serie de proyectos para declarar la emergencia universitaria, la emergencia del financiamiento universitario y para establecer mecanismos de actualización automática que no solamente hagan recuperar el terreno perdido, porque las universidades vienen con un congelamiento del presupuesto, sino que además otorguen previsibilidad de acá hacia adelante de que las universidades nacionales van a tener fondos para los gastos de financiamiento, para los sueldos, pero también para otras actividades como por ejemplo la investigación. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos.